Yo no defendí en ese momento la causa militar porque mi papi es militar. Cuando uno se suma a un proyecto político, se suma o porque tiene convicción o porque tiene una posibilidad de acceder a un cargo y se suma a cualquier partido aunque uno no tenga ninguna afinidad con el partido. Ese es el caso de Victoria. Y bueno, en el 2021 él generosamente elige a Victoria Villarroel, a quien absolutamente nadie conocía. Registren en estos 20 años qué auditorio, qué conferencia, qué notoriedad personal tuvo en algún acto donde haya metido gente de manera considerable. Nunca, porque no es bueno que el vicepresidente te esté todo el tiempo escupiendo el asado. Yo la conozco hace 20 años. No es que yo me enteré y me dijeron y presumo y entonces, no. Hace 20 años, en el año 2004, cuando yo saco mi primer libro, yo fui el primero en sacar un libro sobre la década del 70 que decía que fue una guerra, que afortunadamente la ganaron los militares, que los juicios contra los militares eran ilegales, que no fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Saben lo que me decían los idiotas de la época, que tienen la misma mentalidad pequeña que los que me insultan ahora? Que estaba loco, que estaba merqueado, que era un desaforado, un fanático, un operador, que recibía dinero para decir eso. Me decían lo mismo. Hoy se sabe manifiestamente que no son 30.000 los desaparecidos, que fue una guerra, que los juicios de los militares son ilegales. Pero yo ya estoy acostumbrado a tener razón y a decir la verdad contra viento y marea y a bancarme los insultos de la chusma iletrada. Estoy muy acostumbrado. La misma chusma iletrada que me dijo a mí y a Agustín Laje que cuando denunciamos la ideología de género éramos dos conspiracionistas retrógrados medievalistas. Tuvimos toda la razón. Los mismos idiotas que ahora le dicen a Agustín que es un conspiracionista por haber sacado el libro Globalismo que no leyeron. De hecho, yo mismo lo estoy leyendo porque es un libro importante. Acá lo muestro. O sea, es un libro importante, no se lee de un día para el otro. Después, por supuesto, se aflora que tengo razón. Siempre he tenido razón, contra viento y marea. Siempre, siempre. Y siempre la gente pequeña te maltrata hasta que tu razón se impone. Pero eso tarda y tiene un proceso de años. Ahora es mucho más fácil porque los tiempos son mucho más veloces y las evidencias son más veloces. Yo la conocí hace 20 años, tengo un buen recuerdo. En el año 2004, en la librería Marista, en la calle Corrientes, yo hice muchas presentaciones de mi libro La otra parte de la verdad, que fue el libro más vendido en la Argentina en el año 2004. Más vendido en Argentina en el año 2004. Una vez me lo presentó Victoria Villarroel. Guardo un buen recuerdo de ella y hizo una linda presentación. Yo no defendí en ese momento la causa militar porque mi papi es militar o entonces tengo que... No, la defendí por un espíritu patriótico, por una convicción jurídica, por una convicción histórica, porque consideraba que la historia estaba pésimamente contada, que esos juicios eran ilegales, que había un sinfín de irregularidades históricas, jurídicas, políticas, y había una injusticia extrema e ingratitud para con las Fuerzas Armadas a quienes no se les agradecía el habernos salvado de haber sido un país comunista, que esa fue la pretensión de la guerrilla y del terrorismo, afortunadamente derrotado. Con Victoria compartíamos perfectamente todos estos principios y conceptos. Pero yo lo defendía porque tengo criterio propio, no porque me lo inculcó papá, mamá, no por un mandato familiar. No tengo familia militar. Esto no me hace ni mejor ni peor. Lo que quiero mostrar es mi personalidad. Yo no opino porque alguien me lo indica o alguien me paga. Como dicen los trolls con nombres de fantasía que insultan por internet. Háganlo. No. Lo que quiero poner de manifiesto es ante quién están hablando, porque no me conocen. Y ustedes aprendieron política el martes, muchos de ustedes, muchos otros no. 20 años contra viento y marea diciendo la verdad, teniendo siempre razón,
Pasa que la razón se me fue reconocida tiempo después, no a mí necesariamente. Los hechos fueron demostrando que yo tenía razón, fui el pionero en muchas cosas, y ahora estoy siendo pionero en advertir, y voy a hablar siempre en términos institucionales, porque no me interesa la persona de Victoria Villarruel, no voy a personalizar esto, a pesar de que la conozco, estudié con ella, militábamos en ese momento, en esa circunstancia tan triste para el país, porque acababa de asumir Néstor Kirchner, estudiamos juntos en Estados Unidos, en el Comando Sur, en el CHDS, fuimos becados, así que ahí tuvimos una suerte de convivencia, porque estudiábamos todo el día y nos conocíamos, y fue una experiencia muy agradable. Guardo buenos recuerdos, no tengo nada que decir desde ese punto de vista. Ahora, yo estoy hablando de la vicepresidente. No le gusta el nombre de Victoria Villarruel, póngale Juana Pérez. El tema es otro. Cuando uno se suma a un proyecto político, se suma o porque tiene convicción, que es lo ideal, eso es lo que debe ser, es el deber ser, o porque tiene una posibilidad de acceder a un cargo y se suma a cualquier partido, aunque uno no tenga ninguna afinidad con el partido. ¿Ese es el caso de Victoria? No lo sé. Pero ella viene del nacionalismo católico bien duro, y Milei, que es el verdadero portador, dueño y señor de los votos, que la hizo diputada en un gesto de generosidad, tiene otra concepción. Yo me siento plenamente identificado con Milei, es fácil saberlo. Durante todo el año pasado, antes de consagrarse presidente, eran famosas nuestras charlas semanales con Agustín Laje, promoviendo enfáticamente su candidatura cuando no teníamos ninguna certeza, ninguna encuesta, nada que nos dijera que Milei iba a ser presidente. Y nos jugamos el todo por el todo porque creíamos en la economía de mercado, en la libertad, en la propiedad y también en la familia, en la tradición, en Dios y la patria. También creíamos en eso. Y nos jugamos por entero. Y dijimos, me acuerdo que lo hablé, se lo pueden preguntar a Agustín. Che, ¿acá qué hacemos? Agustín me dice, acá está Milei, tenemos ¿qué podemos hacer? Lo conocemos, lo queremos, lo apreciamos, compartimos muchas de sus ideas. Toda la vida peleamos por esto. Ahora tenemos que jugarnos el todo por el todo. No va a haber otra oportunidad de tener esto. Y bueno, en el 2021 él generosamente elige a Victoria Villarruel, a quien absolutamente nadie conocía. Registren en estos 20 años qué auditorio, qué conferencia, qué notoriedad personal tuvo en algún acto donde haya metido gente de manera considerable. Nunca. Es cierto, ha tenido algunas participaciones en televisión, pocas y esporádicas, y se manejó muy bien. Es muy buena polemista. Tan buena polemista que cuando lo aplastó Agustín Rossi, la llamé para felicitarla en el debate presidencial de vicepresidentes. Muy buena polemista. Ahora, todo parece indicar que no se siente en absoluto cómoda con el proyecto de Milei, que es conocido, cognoscible, ultra archiconocido, porque hace 10 años que Milei está en todas las cámaras de televisión diciendo lo que va a hacer. Es un presidente tremendamente previsible. En todo caso, si tuviese que decir en qué me ha sorprendido gratamente, es en su lucha en la batalla cultural, no porque él nunca se haya preocupado por esto, pero sí le está dando realmente una importancia. Importancia a las Fuerzas Armadas, importancia a la defensa de la libertad religiosa, importancia a la inocencia de los niños que no sean adoctrinados sin ideología de género. Muchas cosas que para mí siempre fueron importantes, y no solamente en lo económico, que es la economía de mercado, la que él siempre abrazó y a la cual yo siempre adherí, y creo que es la única solución posible para que la Argentina salga de la postración económica en la que nos metió el estatismo, el corporativismo, al cual siempre adhirió Victoria Villarruel. A lo mejor durante todos estos años mejoró. No lo sé, yo nunca le escuché hablar de la palabra economía de mercado. No sé si sabe qué es.
A lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero ese no es el punto. Porque Milei habló de la tabula rasa en su momento, ¿se acuerdan? Entonces, a mí me dicen, pero hay peronistas en el gobierno, es cierto. O hay gente que viene de otro sector, Petri, es cierto. Bullrich, es cierto. Pero el problema no es de dónde vienen. El problema es si son orgánicos y si acompañan el proyecto que encabeza el presidente Milei. Si son orgánicos y encabezan el proyecto político, económico, ideológico, valórico del presidente Milei, bienvenido. Él mismo lo dijo en un reportaje. Si yo tengo que levantar una pared, no tiene ninguna importancia. Y la pared tiene que estar sólida, derecha, bien armada, no se puede caer, tiene que estar fuerte. Si el albañil que me la está construyendo está afiliado al partido de Nicolás del Caño, a mí no me importa. A mí me importa que haga la pared que le estoy ordenando que haga y que la haga bien. Eso es lo que él dijo. Entonces, cuando es cierto, y además vivimos en un país donde hay un partido nuevo, donde hay toda una serie de situaciones en las cuales se tuvo que improvisar. Y entonces hay gente experimentada de otras administraciones y es válido. Pero en tanto y en cuanto hagan, se subordinen, se disciplinen, se sometan a una agenda colectiva encabezada por Milei y no sean ahora libres pensadores. Porque para libres pensadores están los ateneos, las academias, las ONGs. Esto es política, tenés que ser orgánico. Yo no tengo aspiraciones políticas, no soy político, no soy funcionario, no cobro del gobierno, pero sí soy un animal político en el sentido de tener pasión por la patria y por el mundo de las ideas políticas. Hace muchos años que me dedico a esto. Y creo fervientemente que estamos en el camino correcto. Por eso soy tan activo y tan oficialista. Puede no gustarme alguna medida, puede no gustarme algo, no existe el gobierno perfecto. No hay eso. Pero tengo una profunda convicción, fe y confianza en Javier y en las ideas que él detenta, sobre todo en las ideas, porque vos podés decir, me cae muy bien Javier, pero las ideas son incorrectas. Si un país es gobernado por Santo Tomás de Aquino y aplica socialismo, a Santo Tomás de Aquino le va a ir mal. No pasa tanto por si el gobernante es bueno o malo en cuanto humanamente, sino en qué políticas públicas aplica. Y Javier tengo un aprecio personal y tiene las ideas correctas. No sé por qué se sumó Victoria. Siempre tuvo aspiraciones políticas, pero en todo caso, no importa. Lo importante, como diputada fue obediente. Cuando ganó protagonismo porque Milei renovó su generosidad y la hizo conocida, porque antes no lo era, ni siquiera siendo diputada, a partir de ahí empezó una agenda muy extraña. Escucho algunos comentarios donde dicen, esto es una alianza, ella tiene sus votos. ¿Qué votos? Tráiganme de internet alguna conferencia que ella haya dado, que haya habido 100 personas. Hubo una que ella fue adláter de un representante de Vox, Ortega Smith, y alguna de las presentaciones de los libros que firmó. Nada más, en 20 años. No hay más, ¿eh? Conozco. O sea, les quiero decir, me pueden insultar todo lo que quieran, lo que no pueden es discutir conmigo, no están a la altura. Ni intelectual ni experimental, pues yo todo este mundillo lo conozco muy bien. Los votos son de Milei. Todos los que tienen cargos lo tienen por Milei. Y todo aquel que no se subordinó, que armó su propio juego, ha traicionado a Milei. Un ejemplo, Paul Troni, que hace 2 días se sacó una foto con Victoria Villarruel. Fíjense en el Twitter de Paul Troni. Un ejemplo. Hay otros. Digo, qué sé yo, sacarte una foto. Si vas a asumir una responsabilidad institucional como es la de ser vicepresidente, bueno, yo creo que lo que corresponde, sobre todo cuando no venís
al ruedo de la política sin tener ningún poder previo, ni un solo voto. Y la gente que la conoce del ambiente militar no la votó por Bullrich. Sí en el balotaje, pero no por aversión a Milei, sino porque no confiaban en ella. Pero bueno, esa es otra historia en la cual yo no me voy a meter. No voy a personalizar esto. Lo primero que sucede es un escandaloso y vergonzoso aumento de... No lo primero, pero lo más sobresaliente, digamos. Vergonzoso de la runfla y del hampa de senadores. El Senado de la Nación, que Victoria considera que es alta política, es una basura, es un basurero. Ahí están todos los peronistas de Unión por la Patria. O sea, toda la runfla, el AMPA, toda la lacra que, como está distribuida la legislatura, en este caso la Cámara Alta, son 3 senadores por provincia, y como las provincias del norte, los peronistas manejan muchas provincias, verdaderos feudos, corruptos, empobrecidos, envilecidos, manejados por canallas, y los senadores son los sicarios de los respectivos feudos. Gente bruta, gente que no sabe hablar, que no tiene argumentos, que son simplemente rufianes en líneas generales, algunos no. No es alta política, es realmente un burdel. Eso es un burdel. Sentirse fascinado, yo sentiría asco. Pero bueno, sería mi función. Si hubiese tenido la generosidad de que Milei me colocase en un lugar como por ejemplo ser vicepresidente sin tener yo votos previos. Haría lo mejor posible mi función, pero creo que sentiría mucho asco estar ahí adentro. No hay mucha alta política. Y si una piltrafa moral como el senador infranista Mayans hubiese usado una burla que yo usé para caricaturizar al presidente, llamándolo jamoncito, para que toda la oposición se cague de risa, y después Mayans le salte a la yugular a Milei diciéndole barbaridades y diciéndole jamoncito, y en lugar de salir a defender a mi presidente, me cago de risa con el infranismo, ¿tengo derecho a dudar de que acá hay gestos de deslealtad? Sí, creo que sí, ¿no? Milei se había planteado, y lo planteó en marzo, en la apertura de sesiones, un objetivo fundacional para el país, que era el Pacto de Mayo, con toda una serie de bases para reconstruir la nación que el peronismo, cuando digo peronismo incluyo a Isabel Perón, a todos esos mafiosos, destruyeron el país. Los radicales hicieron lo suyo, ¿eh? También los militares gobernaron mal, desde ya que sí, por supuesto. En no pocas ocasiones. Pero ¿a qué voy? Cuando se hace un pacto fundacional, algo que era muy importante para el presidente y para el país, ella no fue, alegando tener una gripe. Tiene derecho a tener una gripe. Es raro, era un evento sumamente importante. Viajar a Córdoba tarda 1 hora de avión, y al día siguiente, con 5 grados bajo cero, o no sé cuánto, pero hacía un frío terrible, fue al desfile militar. Se recompuso rápido. Ella no tiene potestad para opinar sobre política internacional. Es vicepresidente, toca la campanita en el Senado. Sin embargo, armó un escándalo diplomático con Francia, que tuvo que ir a solucionar la verdadera mujer fuerte y confiable en el gobierno, que es Karina Milei, a la embajada de Francia. Porque el presidente puede opinar de política internacional. Su secretaria, que es su ministro de Relaciones Exteriores, en ese momento Mondino, hoy es un hombre, dije su secretaria porque me acordé de Mondino, porque era la de la época. ¿Puede hablar de política internacional? ¿Algún embajador? ¿Vicepresidente? No. No, ella es una libre pensadora. Esto es política. Tenés un rol institucional. Si querés ser un libre pensador, no te dediques a la política.
La política no es para librepensadores, es para gente orgánica, obediente y disciplinada. Sobre todo cuando no tenés ningún poder previo y lo que vos tenés para con la persona que te colocó en ese lugar es un infinito, si sos una persona de bien, sentimiento de gratitud. Bueno, hizo un tuit tribunero, patriotero, eso es patrioterismo de cafetín, generó un escándalo diplomático que tuvo que salir el gobierno a socorrerlo a último momento, y después de eso, en lugar de decir, bueno, me equivoqué, pido perdón, me exalté, tuve un, un desatino verbal, o en ese caso escrito, tuve un exabrupto. Es sano, es humano retractarse. Habla bien de la persona que se retracta. Habla bien, todos nos tenemos que retractar porque podemos cometer errores pasionales. No, no borró el tuit, no se retractó, sino que lo dejó fijo, desafiando el poder de Milei y desafiando las urgencias diplomáticas que estaba tratando de solucionar el gobierno. Acá alguien dice, se supone que los libertarios no son manada. Un individuo no es manada. Pero alguien que tiene una función institucional obedece a un proyecto político. Y si no le gusta estar dentro orgánicamente de un proyecto político, que renuncie y viva de la actividad privada. Nadie lo obliga. Nadie los obliga. Sobre todo cuando los votos son de Milei, vuelvo a repetir. Era tan endeble todo que Milei no tenía partido político. Lo construyeron ahora, lo construyó Karina Milei. Y entonces, Milei quiso celebrar el tener un partido político nacional, volviendo al lugar físico donde por primera vez Victoria Villarroel habló en público, por decisión y generosidad de Milei, en Lezama. No fue Villarroel a celebrar el evento. Pertenece a la Libertad Avanza. La Libertad Avanza, Milei y su proyecto político tiene peronistas en el gobierno, pero el proyecto político no tiene absolutamente nada de peronista. Al contrario, está desperonizando el país, desperonizando a la juventud, sacando de encima la ficción de la justicia social, la idiotez de la comunidad organizada, citada por Victoria Villarroel enfáticamente, que es un opúsculo que escribió el padre Cepich, que Perón se atribuyó a la autoridad. El libro no es malo, es un libro de filosofía de 40 páginas, pero el concepto de comunidad organizada, un concepto de la década del 40 que reverenciaba regímenes políticos que no existen más y que fracasaron. Todo para congraciarse con el peronismo. Reivindicar a Guillermo Moreno y reivindicar a Perón porque es militar como mi papá. La gente no votó eso. Si no hubiesen votado la continuidad de la mafia peronista, en este caso, para que retengan el poder. Ya aparece el encuentro con una delincuente como Isabel Perón. Delincuente como Isabel Perón. Isabel Perón es presidente de casualidad por una irresponsabilidad incalificable de Perón, que estaba viejo, cansado y enfermo. Y cuando vuelve a la Argentina y vuelve con el poder, a sabiendas de que tenía posibilidades ciertas de morir, Perón era inteligente, pésimo gobernante, pero tonto no era, nos dejó a una mujer sin la más mínima preparación que él conoció como cabaretera en Panamá. Y no la estoy insultando, no estoy hablando mal de ella. Estoy diciendo, no es una mujer por cuya formación profesional, digamos, pueda conducir un país en el medio de una guerra civil. Ella además de avalar la AAA, porque la mano del hombre fuerte de ese gobierno fue López Rega, que era un chamán lamentable, un tipo penoso, una vergüenza, era el hombre fuerte del gobierno de Isabel.
tenía tantas denuncias por todos los delitos y crímenes que se cometían para combatir a los montoneros, que también alentó Perón y el ERP en Tucumán, pero sobre todo la lucha se daba en el seno del peronismo. López Rega se escapó del país con pasaporte diplomático que le dio Isabel Perón en contubernio. Se escapó del país simulando hacer un viaje diplomático y recién se entregó en la época de Alfonsín, enfermo con diabetes, prófugo de la justicia muchos años. Luego ella llama a las Fuerzas Armadas a intervenir en la guerra y ordena los famosos decretos de aniquilamiento de febrero y octubre del 75. A partir de esos decretos empiezan los desaparecidos. Los militares toman la orden de Isabel, empieza la praxis, que no me parece para nada encomiable, de hacer desaparecer guerrilleros. Y reivindico enfáticamente la guerra antisubversiva. No me pareció una buena decisión de Isabel Perón, que después continuó el gobierno militar, es cierto. Pero el gobierno militar no creó la praxis, la heredó. Pero ella, Isabel Perón, reivindicada por Villarroel, como si fuese una víctima, dio esa orden, hizo escapar a López Rega, apañó la AAA y durante su gobierno hubo 908 desaparecidos según la CONADEP. Ella era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas porque era la presidente. ¿Vino alguna vez a la Argentina a decir, yo emití ese decreto, yo me hago cargo, ese fue el modus operandi, jamás lo cuestioné, yo lo avalé, yo lo apañé, esa fue la decisión política, vengo acá a decir que ningún uniformado tiene que estar preso porque ellos obedecieron lo que yo ordené? No, no lo hizo. Se quedó viviendo en Europa con lo que robó su marido. Y después hacen un busto totalmente contrario al espíritu y a la filosofía partidaria del gobierno, en conmemoración a semejante sujeto, a semejante elemento. ¿Y con quién lo hace? Con Claudia Rucci. Personaje curioso, porque Claudia Rucci me bloqueó del Twitter, por supuesto. Habitual en este espectro. Claudia, el padre de Claudia Rucci, José Ignacio Rucci, fue una de las víctimas emblemáticas del terrorismo subversivo de Montoneros. Pero claro, si lo mataban los Montoneros, Claudia Rucci no podía cobrar $225.000 del Estado. Si ella decía y mentía que lo mató la AAA, como la AAA dependía de López Rega y López Rega era funcionario, entonces es terrorismo de Estado, entonces es cobrable. Mintió, hizo un trámite, dijo que a su padre lo mató la AAA a sabiendas de que no fue así y ahora dice que lo mataron los Montoneros. Y con un sujeto de esta entidad moral, Victoria Villarruel le rinde culto a la sinvergüenza innoble de Isabel Perón en un homenaje que realmente es una calamidad. Es inexplicable, inexplicable. Algunos me dicen, porque hay cada termo, no, pero Milei también invitó a Isabel al Pacto de Mayo. No, no es que invitó a Isabel, invitó a todos los presidentes vivos. ¿Qué quiere? Y también incluyendo a Cristina Kirchner. ¿Qué quiere decir? Que Milei simpatiza con Cristina Kirchner. Fue un gesto de grandeza de invitar a todos los presidentes. Pero no para rendirles un homenaje a estos rufianes, sino como símbolo de un pacto fundacional para mirar hacia adelante. A ver, también hay una cuestión. Ella siempre se referenció con las Fuerzas Armadas, institución por la cual yo siento una profunda simpatía personal. Tengo muchos amigos y amigos presos, gente grande que por haber combatido a la subversión está presa o ha sido perseguida. Son conocidas las fotos de Victoria Villarruel marchando pidiendo la libertad de los presos militares. Y me parece excelente que lo haya hecho. La aplaudo. Son conocidas las visitas de Victoria Villarruel a los presos militares. Y me parece un acto excelente, humanitario, de solidaridad, de acompañamiento con quienes, a mi juicio, jurídicamente hablando, están padeciendo un encierro oprobioso.
Pero cuando fueron los diputados de la Libertad Avanza a visitar a los presos, ¿dónde estaba Villarroel apañándolos, defendiéndolos? Porque fueron cuestionados y casi son expulsados de la Cámara por no cometer ningún delito. ¿Estaba? Digo esto por el setentismo tribunero. El setentismo tribunero es una cosa y vamos a, como hizo en un acto, vamos a reabrir los juicios. Yo saco un video, porque no tengo, pero no porque me lo ordenó un jefe. Dije en un video que lo pueden buscar en mi propio canal, no va a abrir ningún juicio. Pero por una razón muy simple, un vicepresidente no puede reabrir nada. En todo caso, lo puede reabrir la Corte Suprema, lo puede reabrir un fiscal, otro órgano, que es el Poder Judicial. Acá no se trata de dar un discurso tribunero que después en los hechos no tiene ninguna no tiene consecuencias de ninguna naturaleza. Mi última reflexión, hay un señor Walter Eiguren que es el titular presidente del Partido Moderado. A ver, ¿ustedes se creen que yo no tengo contactos con el gobierno? A pesar de no pertenecer, que yo no manejo información, que yo no sé quién es quién. ¿Eso creen? ¿Que soy un tuitero amateur como los que me insultan? El Partido Moderado es un partido cuyo operador político es Paul Troni, que acaba de sacarse la foto con Villarroel, expulsado de la Libertad Avanza, y el presidente del partido dijo en televisión que Victoria Villarroel iba a ser candidata en el 2007. Después salió en el medio informativo el canciller que Victoria me responde y me dice que no, que ella no, en absoluto, que es un invento y que me responde a mí. A mí no me tiene que responder, yo no soy nadie. Le tiene que responder al presidente del Partido Moderado, así se llama el partido. No, con ese nombre no creo que uno pueda cosechar muchos votos. Pero bueno, Walter Eiguren, a mí no me tiene que responder nada, que fue el que lo dijo por televisión. Salvo que el Partido Moderado y su presidente se haya mandado solo a decir semejante barbaridad, ¿no? A ver, ¿qué más decir? ¿Qué más puedo decir? Miren, no quiero personalizar. A mí me encantaría, ¿saben qué me gustaría? Y lo digo de corazón, porque yo apoyé la fórmula enfáticamente. Dejé atrás mis opiniones personales respecto de la candidata. Dejé atrás cuando fue candidata, la defendía capa y espada. Incluso una vez me llamaron del Diario de la Nación para que yo dé una nota hablando pestes y jamás, por supuesto, me iba a prestar a eso y lo llamé primero al presidente y después lo llamé a ella para avisarle, guarda, van a hacer esto, lo otro y aquello. Te aviso, con una lealtad a prueba de fuego. La lealtad que parece que no existe en la vicepresidencia de la Nación. Me puedo equivocar, pero me parece que no estoy equivocado. Entonces no quiero personalizar esto. Me encantaría que, como el año ya se nos va, el año que viene se enderece el rumbo de la vicepresidencia, se acomode a las ideas, al rumbo y a las decisiones políticas que encabeza Javier Milei, haya una sincronización, una simbiosis, un juego en equipo, pateando contra el mismo arco adversario, y eso potencia y le da mayor fuerza, mayor vigor al gobierno y mayor seriedad. Porque no es bueno que el vicepresidente te esté todo el tiempo escupiendo el asado. No va a generarle un daño al gobierno, pero sí le ocasiona molestias. Es muy desprolijo. Es la marcha del león, rugiendo cada